sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre ¿qué es lo que estamos estudiando? Hermana Consuelo, Marcela, los requisitos y el carácter de los oficiales de la iglesia. No sé si está, cómo estamos de volumen aquí. Entendiendo que a la hora de elegir oficiales es más importante, no estoy diciendo que sea lo único, sino que es más importante o más sobresaliente el carácter. Hay cosas que se pueden adquirir, que incluso los incrédulos pueden tenerlas, pero el carácter cristiano solamente puede ser impreso en el corazón de un hombre a través del Espíritu Santo. Entonces lo más importante es el carácter, y ya hemos visto textos como 1 Timoteo 3 del 1 al 13, del 1 al 8 se nos menciona, del 1 al 7 se nos menciona los requisitos del pastor o el anciano, del 8 al 13 se mencionan los requisitos del diácono, que son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Bueno, en el requisito del diácono hay uno que no se encuentra, que sí está en los requisitos del pastor. Vamos al texto, por favor. Habla de ser apto para enseñar, ¿cierto? Es decir, no se requiere que el diácono sea un experto o un erudito, pero sí que tenga convicciones. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, no se requiere que sea un seminarista el diácono, no es una exigencia. Claro, debemos tener en cuenta que los requisitos del 1 al 7 son las características que debería tener todo creyente, ¿no? Todo creyente debería apuntarle a esto. Sin embargo, no es una exigencia que alguien que desea ser diácono, con esto no quiero decir que no deba prepararse, que no deba estudiar la escritura, que tenga que ser un perezoso a la hora de leer la Biblia, no, porque nosotros somos especialistas en los extremos, ¿no? No, lo que quiero decir es que Pablo no menciona el mismo requisito para pastor que en el diaconado. El pastor le dice apto para enseñar. El diaconado no necesariamente, o no es una exigencia, porque el diácono no es el reemplazo del pastor, como se enseña en algunos círculos, que cuando el pastor no está, el que toma la batuta es el diácono. No, el diácono es un servidor. La palabra diáconos es una transliteración que significa servidor. Entonces, en lugar de diácono, debemos poner allí es servidor. Eso es un diácono. Hemos visto cómo desde el primer siglo se nombraban oficiales en la iglesia, Hechos 20, 17 al 28. Hechos 6, 16 nos narra la historia de cómo a raíz de una necesidad en la iglesia primigenia o la iglesia primitiva, se nombraron diáconos, y allí nos menciona el caso de Esteban y nos daban algunos requisitos. Decía que eran varones de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y hablando de Esteban, dice que este era un hombre de fe. Los tenemos allí. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Estoy haciendo un repaso relámpago, porque yo entiendo que las cosas se nos olvidan, ¿no? Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quiénes son los ancianos? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Y decíamos que
no quiere decir que debe tener hijos creyentes, sino que si sus hijos son creyentes no pueden estar acusados de disolución ni de rebeldía. Vuelve y repite el requisito de ser irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, es decir, que tenga convicciones. El obispo o el diácono debe tener convicciones, no puede ser que mañana llegue alguien con una nueva moda y nos haga tambalear de nuestra fe, de nuestras doctrinas fundamentales, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué razón? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Porque los oficiales deben tener convicciones, deben retener la palabra, deben ser fiel a ella, porque hay muchos engañadores allá afuera. Bueno, y posiblemente lo más seguro es que dentro de la misma iglesia haya engañadores, porque las herejías siempre surgen en el seno de la iglesia. Las herejías nunca vienen de fuera. Las herejías siempre surgen dentro de la misma iglesia. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 2 al 5, o mejor, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Si ustedes leen la carta de Pedro, se van a dar cuenta de que hay una palabra que aparece con mucha frecuencia, es la palabra padecer. Esta carta fue escrita a una iglesia que estaba sufriendo, que estaba padeciendo. Y hay otro tema que surge allí en la carta, es el tema de la sumisión. Por ejemplo, él le habla a las esposas a estar sujetas a sus maridos, capítulo 3. Pero no solamente a las esposas, aquí al final dice que todos debemos estar sumisos unos a otros. Solamente quería resaltar eso. En medio de estas temáticas de la carta, Pedro resalta la importancia de pastorear la iglesia. Y le habla a los pastores o ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Eso quiere decir que había más de uno, había varios. Y él se une a ellos o se involucra con ellos. Y dice el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿De dónde surge esto? Bueno, ustedes recordarán que en el Evangelio de Juan, si quieren pueden ir a buscarlo, en el capítulo 21, el Señor le da una recomendación, ¿cierto? A Pedro.
un consejo, no, un mandato. Le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, con toda seguridad, cuando Pedro escribió esto, estaba recordando las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 21. Apacienta mis ovejas. ¿Y qué es apacentar? Cuidar y darle alimento a las ovejitas. Y cuando Pedro está diciendo aquí apacentar, está pensando precisamente en eso. ¿Cuál es la labor de los ancianos? Cuidar y darle alimento a las ovejas. Allí mismo lo dice, versículo 2. Cuidad de ella, cuidando de ella. ¿Cuál es la labor de los ancianos? Cuidar del rebaño, no por fuerza, no por coerción, no por presión, no porque me obligaron, porque no había nadie más, entonces tocó decirle al hermano X que nos pastoree, pero él no tiene ningún deseo de hacerlo, pero pues tocó. No por fuerza, sino voluntariamente. Esto es un acto de la voluntad. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Si bien la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que los ancianos que gobiernan la iglesia y se ocupan de enseñar bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Quiere decir que son dignos de un salario, porque el pastorear una iglesia es un trabajo como cualquier otro, ¿sí? Ahora, no estoy hablando por mí, no sáquense eso de la cabeza. Pastorear una iglesia es un trabajo como cualquier otro, y si a un gerente le pagan un salario, pues el pastor de una iglesia que sirve a tiempo completo es digno de un salario. Tenemos que ser equilibrados, ¿no? Equilibrados en la doctrina. Pero está el otro extremo. Bueno, un extremo es al pastor no le paguemos nada, ¿sí? Y el otro extremo es yo me quiero enriquecer con la iglesia. Vamos a abrir una iglesia porque, como le dijeron a mi sobrino donde está estudiando, el negocio más rentable hoy es una iglesia cristiana. En Colombia, ¿no? Aquí para algunas congregaciones también es muy rentable, porque ellos no declaran, no pagan impuestos y todo es, venga para acá. Si es una iglesia de la prosperidad, sobre todo, no es severo negocio, solamente entradas. Entonces, el hecho de que el anciano sea digno de un salario no quiere decir que él tenga que codiciar. Esto es algo de mucho cuidado y muy peligroso, porque luego el anciano o los ancianos pueden estar haciendo la obra en función de las entradas económicas. Y al final del culto, venga, ¿cómo nos fue hoy? Yo lo digo no porque yo tenga esa experiencia en mí, sino porque en otras iglesias, cuando a uno le encargaban las finanzas, contar, etcétera, ¿cómo nos fue hoy? Y yo dentro de mí, pues a mí no me fue de ninguna manera, ¿no? A mí no me fue de ninguna manera, yo no tengo nada que ver acá. Y por eso el apóstol Pedro dice, no por ganancia deshonesta. Pablo también dice, los que quieren enriquecerse, caen en ¿qué? En tentación y en lazo y en muchas codicias dañinas. Entonces no puede ser por el aspecto financiero. O sea, un predicador no puede involucrarse en el ministerio, o pastor, perdón, porque una cosa es predicador y otra cosa es pastor, aunque el oficio de pastor involucra la predicación, pero no es lo mismo ser un predicador que ser pastor. Se involucran en el ministerio porque ven en ello una forma de ganarse la vida. Y lamentablemente tuvimos la experiencia en la iglesia bautista, donde lo primero que el candidato a pastor hacía era
bueno, esto es lo que yo aspiro a ganar. O lo primero en lo que pensamos como iglesia fue, ¿cuánto le vamos a ofrecer al hermano que va a venir y va a aspirar a ser pastor? ¿Cuánto le podemos ofrecer? Obviamente a cualquiera se le empieza a dañar el corazón. Entonces, no puede ser por el tema financiero, debe ser voluntariamente. No, pues las finanzas se pusieron mal en la iglesia, yo creo que va a tocar cerrar la iglesia y pues vamos a dedicarnos a otra cosa. No, pues ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? De hecho, ahorita hay personas que están con el tema de me voy del país. Y entonces, ¿quién lo mandó? Pues debe ser voluntariamente, sino con ánimo pronto, con diligencia. 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ya lo dijimos en ocasiones anteriores y de manera reiterada. El pastor no es el dueño de la iglesia ni es el señor de la iglesia. El señor de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No como nos dijeron a nosotros, es que en esta iglesia la única cabeza soy yo. Estamos hablando del mismo personaje. En esta iglesia la única cabeza soy yo. No, la iglesia de Cristo la cabeza es Cristo. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo. ¿Y cuál es la relación entre cabeza y cuerpo? El cuerpo depende de la cabeza. A uno le pueden cortar un brazo. En aquellas épocas donde la medicina no estaba tan avanzada, todo se arreglaba con una amputación. Le pueden a uno cortar un dedo. Hay personas que sufren diabetes y lamentablemente tienen que amputarles un miembro del cuerpo. Yo conocí a un señor que le amputaron las 2 piernas. Era mi vecino. Tenía diabetes, tuvieron que amputarle una pierna, y luego tuvieron que amputarle la otra, pero él no se murió, él quedó vivo. Pero el único miembro del cuerpo que no se puede amputar, ¿cuál es? La cabeza. Es la cabeza. Sin la cabeza no hay vida. La cabeza sostiene el cuerpo, la cabeza dirige el cuerpo, la cabeza cuida al cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí está el cerebro. Ahí está el mando de todo el cuerpo. El comando central del cuerpo se encuentra allí en la cabeza. Cristo gobierna la iglesia, Cristo manda. ¿Y cómo nos da a entender eso? ¿Cómo sabemos eso? Por su palabra. A través de su palabra, Él nos gobierna. La palabra que incluye la doctrina de los apóstoles. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, edificados según el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo edificados según el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra de ángulo. Estoy parafraseando. Cristo gobierna la iglesia, no es el pastor. El pastor gobierna según lo establecido en la Escritura. No es el pastor el que gobierna la iglesia, no es el pastor el rey de la iglesia, no es el pastor la celebridad de la iglesia, es Cristo. ¿Por qué resalto esto? Porque luego hay personas, pastores o líderes en ciertas congregaciones que se toman atribuciones que no les corresponden. Quieren enseñorearse, pisotear, aplastar, involucrarse en temas que no les competen en cuanto a la vida de los hermanos. Hermano, ¿qué hago? ¿Me pinto el pelo o no me lo pinto? Haga lo que quiera. Hermano, ¿me compro un carro o una moto? Bueno, ¿quiere mi consejo personal? Cómprese una moto. Pero se puede hacer lo que quiera con su dinero. Hermano, ¿a dónde me voy de viaje? ¿A Santa Marta o a San Andrés? Donde usted quiera. Pero no es el Señor de la iglesia. Ahora, en temas de fe, el pastor gobierna a través de la Escritura.
en temas de fe y de conducta cristiana. Entonces, en temas de fe y de conducta cristiana, siempre y cuando se alinee, o como ustedes quieran, alinee, luego, no, pero se dice se alinee a la Escritura, la iglesia debe obedecer al pastor. Y si algún creyente considera que no, pues debe con la Escritura sostener su argumento y decir, pastor, mire, yo creo que lo que usted está diciendo es equivocado porque la Biblia enseña esta otra cosa. Pero siempre y cuando esto esté en concordancia con las Escrituras, la iglesia debe obedecer no al pastor, sino a lo que se está enseñando. Lo que se está enseñando. De otra manera, estaría rebelándose contra Dios. No porque el pastor sea Dios ni sea el vicario de Cristo, sino porque el pastor está enseñando lo que Jesús y los apóstoles han establecido en la Escritura. Claro, ahora bien, pues cuando hay creyentes que son revoltosos o no les gusta sujetarse, pues crujen los dientes, rechinan los dientes y dicen, no, pero es que... Entonces ahí tenemos que ir a la Escritura. Hermano, ¿usted considera que lo que se le está pidiendo está fuera de la Biblia? ¿O que es un asunto de opinión, de inclinación personal, de malentendimiento suyo? Ahí vamos a muchos temas. Por ejemplo, quiero poner este tema, el tema del culto. Hay personas que no vienen al culto porque no quieren. Si el pastor les llega a llamar la atención, entonces se molestan. ¿Por qué? Si la Biblia enseña que tenemos que congregarnos. Y sacamos 2, 3 horas para ir a hacer una cola para votar. Pero no nos parece necesario sacar 1 hora y media el domingo, de 10:30 a 12, porque eso es lo que dura el culto, para rendirle a la adoración al Señor. O 1 hora y media o 1 hora y 20 el miércoles para tener comunión con nuestros hermanos y orar. Si el pastor dice algo, el pastor es un montador, el pastor se está enseñoreando de la iglesia. No, es lo que enseña la Biblia. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. ¿Sí o no? Se quedaron callados. Pero es la verdad. No se está enseñoreando, no. Estamos enseñando lo que dice la Escritura. El problema es que en nuestra vida hay pecado. Ese viejo hombre todavía está ahí. Ese viejo hombre, como dijo Martín Lutero, sabe nadar. No murió en las aguas del bautismo. Sabe nadar. Y todos los días hay que matarlo. Porque si todos los que estamos acá fuésemos la última Coca-Cola del desierto en el tema cristiano, pues no habría Nuevo Testamento, no existiría el Nuevo Testamento. La Biblia hubiera sido escrita hasta el Antiguo y en el Nuevo Testamento no hubiera instrucciones para la iglesia. Precisamente Pablo es quien nos dice que tenemos que hacer morir al viejo hombre, despojarnos de ese viejo hombre. Constantemente advertencias contra el pecado que mora en nosotros, porque cuando una persona nace de nuevo no quiere decir que ya no tiene pecado. Ya no es esclavo del pecado, que es diferente. Ya no es esclavo del pecado. Pero aún hay pecado en él. Aún hay pecado en él. De otra manera, en Juan capítulo 13, el Señor no hubiera dicho, cuando Pedro le dice, no, Señor, de ninguna manera tú me vas a limpiar a mí. El Señor tomó un tazón con agua, una toalla, se la ciñó, se inclinó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro le dijo, no, Señor. Pedro, que era el más bueno de todos, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y el Pedro le dice, a él se va al otro extremo, entonces báñame todo. Y el Señor le dice, no, el que ha sido limpio no necesita sino lavarse las manos y los pies. Hablando del pecado.
Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, pero aún pecamos. Alce la mano el que no ha pecado. Y una vez traemos las veladoras para prenderle. De otra manera, Pablo en Romanos 7 no diría, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De otra manera, en Romanos 6, versículo 11, no diría Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí no está diciendo Pablo que no haya pecado en vosotros, no, está diciendo no reine. No reine. El pecado va a buscar gobernarnos, pero nosotros no podemos permitir, y esto tiene que ser de una forma voluntaria, intencional, que Él nos gobierne. Entonces hay una lucha, hay una pugna, como dice Pablo a los Gálatas. El deseo de la carne y del espíritu se oponen entre sí. Hay una pugna en el interior del hombre. Cuando se nos predica la palabra de Dios y esto va en oposición a mis patrones de vida o a mis prácticas, entonces inmediatamente crujimos los dientes. Pero si lo que enseña la Biblia es veraz, yo tengo que apretar y decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Señor. Padre, creo, ayuda a mi incredulidad, es lo que debería decir el creyente. Y no decir que en esa iglesia son unos legalistas, en esa iglesia son montadores, el pastor se cree el dueño de la iglesia. No, Señor, estaba equivocado. Porque debe quedar claro que de este lado del sol para abajo, el único que no se equivoca es Jesús. De este lado de la eternidad, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, siempre vamos a equivocarnos. Se equivocó Lutero, se equivocó Calvino. Calvino bautizaba niños. Era paidobautista, o Calvino. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú o quién soy yo para ir en dirección contraria a lo que Cristo establece en su palabra? Entonces, por eso, allí mismo, dice más adelante que tenemos que ser humildes, pero no nos saltemos el versículo, vamos al versículo 3. Sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la grey. ¿Por qué? Porque el pastor no es el cacique. Hay congregaciones donde el pastor es el cacique y ahí cabe ese dicho que dice, mucho cacique, poco indio. En la iglesia el pastor no es el cacique. Bueno, llegué yo. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con aquello? ¿Y por qué no han hecho esto? ¿Y por qué no han hecho lo otro? Y que parece es un capataz. La Biblia no dice que el pastor es el capataz de la iglesia. La Biblia dice que el pastor es el que cuida. El que cuida la iglesia. Precisamente el Señor, antes de su crucifixión, da una parábola donde dice, el amo puso a un hombre para que administrara sus bienes y le diera el alimento a tiempo a sus siervos y se fue de viaje. Pero este hombre dijo, mi amo tarda en venir, y comenzó a maltratar a sus consiervos. Cuando el hombre llegó, lo felicitó, lo castigó. Entonces el pastor no es el capataz de la iglesia. Mire, ¿y qué pasa? ¿Y esto qué? ¿Y esto por qué así? Y el otro, y gerenciando desde casa lo que se hace en la congregación, de ninguna manera. El pastor debe ser ejemplo de la grey. Ejemplo de la grey. Por eso es que yo no les pido a ustedes nada que yo no estoy dispuesto a hacer. Pero es que uno no debe ponerse como ejemplo. Pues sí, me voy a poner como ejemplo. El mismo aseo que yo le pido a los hermanos es el mismo aseo que yo vengo a hacer. Ayer estuvimos haciendo aseo acá. Una vez al mes y casi todos los domingos. Nadie puede decir, el pastor me exige algo que él no hace. Y así debe ser. Obviamente, pues, el pastor de esta iglesia no es
la última Coca-Cola. Pero en cuestión de barrer, sí. Sí les puedo. La escoba y yo no la llevamos muy bien. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe con mayúscula, hablando del Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes? Aquellos que son fieles. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Sí ves solamente los jóvenes? No, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Y acá está el modo activo, es un deber. No está diciendo, déjense revestir de humildad, sería modo pasivo. No está diciendo, tú revístete de humildad, tú sométete. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos, por si las dudas, sumisos unos a otros. Sujeción. No nos gusta esa palabra, porque en nosotros, pues si no le gustó a Adán, si no le gustó a Eva, estaban en un estado de inocencia. Y cuando Satanás les dice, seréis como Dios, no había pecado en ellos. Seréis como Dios. Yo quiero ser como Dios. Y ese es el pecado de toda la raza humana. Queremos ser como Dios, no sujetarnos a nadie. Venga, ¿y usted por qué tiene que decirle a su esposa para dónde va a ir? Porque sí, porque yo me sujeto. Pero la Biblia dice que el hombre es cabeza y y es ella la que, no, pues que no es que ella me demande, es que yo decido hacerlo porque entiendo que tengo un deber con mi esposa. Mi amor, voy a ir a tal lado, voy a hacer esto. Mi amor, ¿usted cree que es conveniente esto? Entonces, ¿para qué casa uno? Le haré, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No dice la sirvienta idónea. Ayuda, no empleada de servicio ni trabajadora sexual. Ayuda, ¿qué es ayuda? Esto implica que yo solo no puedo, ¿sí o no? ¿O no? ¿O no? Si yo necesito ayuda, eso quiere decir que yo ¿qué? No puedo. Por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo no puedo. Necesito. Y el Señor me da la ayuda idónea. Yo pienso que ella para lo único que sirve es para cocinar y esperarme en la cama por las noches. Vamos a tomar una decisión, mi amor, vamos a orar. Ayúdame a orar por esto. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas de lo otro? No, mi hija, ya está la comida. No, eso está frío, caliéntelo. Vaya, caliente otra vez, eso no lo come nadie. La ropa, ya está. Mis zapatos están sucios. Bueno, prepárate, mi amor, porque esta noche, no. Menos en la iglesia cristiana. Ayuda. Entonces hay un sometimiento mutuo, precisamente, pero en concordancia con Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y después dice, las casadas estén sujetas a su marido. Empieza a desglosar ese postulado. ¿Cuál es el postulado? Someternos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a su marido, maridos amen a sus mujeres, los hijos obedezcan a sus padres, padres crían a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, los siervos respeten a sus amos, sírvanles, no como quien sirve al ojo, amos sean justos con sus trabajadores, con sus siervos, someternos unos a otros. Pero, aquí vuelve y lo menciona, sumisos unos a otros. Y como él sabe la condición del corazón del hombre, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Tú tienes que revestirte de humildad. Yo tengo que revestirme de humildad. Por eso nos sujetamos a otras personas.
Y no hay nada mejor que la sumisión voluntaria, no la sumisión por la fuerza. No hay nada mejor que una persona diga, amén, me voy a sujetar, a que la autoridad esté todo el tiempo, pero mire, ¿usted por qué? Pero es que, no hay nada mejor que una mujer diga, me voy a sujetar a mi esposo voluntariamente, a que el marido todo el tiempo le esté diciendo, usted no parece creyente, mujer rebelde, sométase, mire, bla, 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 bla. A mí una vez me criticaron porque pedimos asesoría de un pastor. Y bueno, ¿y usted por qué? Porque sí, porque la Biblia lo enseña, que no tiene que sujetarse a alguien. Y es una sumisión voluntaria. Es una sumisión voluntaria. Por eso tomamos la decisión de traer al pastor John para que ustedes lo conocieran personalmente, los miembros de la iglesia. Y vean que no era una leyenda, ni era una historia, ¿sí? Que le estábamos vendiendo un mito. Es verdad, nosotros tenemos una relación de amistad, de compañerismo y en cierto modo, porque considero que los pastores son superiores a mí, de sumisión. Y aunque los ancianos de las iglesias locales gobiernan las iglesias, la Biblia establece que debe haber compañerismo entre iglesias y debe haber esa cooperación en caso de que en la iglesia no haya una pluralidad de ancianos. No hay pluralidad de ancianos. Ah, bueno, hay pastores, hombres de Dios, experimentados, sabios, que nos pueden ayudar. Entonces vamos a ponernos bajo su tutela. Además que la Biblia enseña que los pastores deben aprender de otros pastores. Miren, por ejemplo, el caso de Josué. Josué no se hizo solo, José estuvo con Moisés. Josué estuvo con Moisés. ¿Y por qué fue el sucesor de Moisés Josué y no Caleb? La Biblia no dice que Caleb estuvo con Moisés. La Biblia dice que quien estuvo con Moisés fue Josué. Los 12 apóstoles, bueno, el otro era el coco. Los 11 apóstoles estuvieron con quién? Requisito para el apostolado, haber conocido a Jesús, haber estado con Él, haber sido testigos de su resurrección, es decir, haber estado con Jesús. ¿Por qué? Porque debemos aprender, debemos someternos, debemos ser enseñables, debemos ser dóciles, debemos ser humildes. ¿Por qué razón? Porque Dios resiste a los
Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia tan grande, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, sabes que en nuestro corazón aún hay orgullo, hay soberbia, hay altivez. Sabes que en nuestro corazón aún hay pecado, Señor mío. Y esto será así hasta el día en que Jesucristo venga por su iglesia. Amado Dios, ayúdanos a luchar contra ese viejo hombre, contra ese pecado remanente que hay en nosotros, que quiere tomarnos, esclavizarnos, y aunque ya no somos esclavos de él, sigue haciendo daño a nuestras vidas. Ayúdanos a vencer, amado Dios. Como dice el texto, revestirnos de humildad, Señor, para honrarte y glorificarte aquí en la tierra. Señor, bendice a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Su